¿Alguien más? Yo, doctor. Estamos avanzando nuestros antihipertensivos. Si hacemos un recuerdito muy rápido, teníamos vasodilatadores y teníamos los diuréticos y hemos estudiado los diuréticos. En vasodilatadores, ¿qué hemos estudiado? A ver. IECAS, IECAS, ARA2, ¿qué más? ¿Qué hemos avanzado en sistema nervioso autónomo? beta bloqueantes también, doctora. Beta bloqueantes, otro. También Bloqueadores de receptores alfa 1. Bloqueadores No, alfa alfa 1. bloqueante. Ya, ¿quiénes eran los bloqueadores alfa 1? Un nombre. La prazosina, doctora. Erazosina, doxazosina. ¿Y los agonistas alfa 2, quiénes eran? Alfa metildopa, guanidina, guanabenzo, Guanidina, guanabenzo, perfecto. Bien, entonces fíjense que ya estamos muy avanzados en antihipertensivos. ¿Qué me faltaría ahí? Los fármacos de hoy, que ya vamos a ver que no son espectaculares solo como antihipertensivos, sino según cómo los clasificamos, porque ellos además de ser vasodilatadores, unos de mayor territorio arterial y otros menos, van a ser también antiarrítmicos porque van a tener su propia característica, ¿de acuerdo? O sea que sumamos a ese grupo de antihipertensivos nuestros antagonistas de calcio o bloqueadores de canales de calcio. Este grupo los voy a usar como antihipertensivos y los vamos a clasificar en tres grupos, el 1 y el 3 serán antiarrítmicos, ¿de acuerdo? ¿Qué me faltaría en antihipertensivo? Básicamente me faltan fármacos que los estudiaremos en angina de pecho, que son los nitratos y nitritos. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Alguien preguntó algo? No. Ya. Bueno, cuando hablamos de bloqueadores de canales de calcio, pues si yo voy a bloquear un canal del calcio, mínimamente vamos a recordar funciones del calcio. Las funciones en el calcio del calcio en el cuerpo son múltiples. Sin embargo, en cada una de ellas tendrá sus propios canales, su propia forma, su propia concentración. Si yo hablo del calcio, pues el calcio va a intervenir desde lo que es a una fecundación, ¿verdad? Donde óvulo y esperma se unen. Más yo no voy a bloquear ese ingreso de calcio o esa activación de calcio. ¿Qué número de factor de la coagulación es el calcio? Número 4, doctora. Sí, señor, número 4. Sin embargo, yo con estos fármacos no voy a alterar coagulación. ¿Me dejo entender? O sea que el calcio tiene diferentes concentraciones, diferentes formas de ingresar a los órganos y hacer su actividad. ¿Y qué es apoptosis? Muerte celular programada. Muerte celular programada. Fíjense ustedes que cuando, si bien debe haber una apoptosis, si en una célula se queda el calcio por mucho tiempo dentro, también va a generar necrosis y muerte celular. Eso lo vamos a recordar cuando veamos insuficiencia cardíaca. Si yo tengo un fármaco como dioxina que me va a bloquear la salida del sodio, me bloquea la ATPasa y la ATPasa metía potasio y saca sodio. Y de pronto si yo la bloqueo me va a quedar mucho sodio dentro. Y si me queda mucho sodio dentro, pues esa célula queda despolarizada y va a intentar sacarlo. Para sacarlo mete el calcio. Y eso va a favorecer una contracción muscular. ¿Ya? Entonces fíjense cómo el calcio me va a intervenir diferentes procesos. Sin embargo, con este grupo farmacológico nos vamos a encasillar en dos características importantes que van a tener estos fármacos al momento de actuar, concentrándonos a nivel cardiovascular. Pero hay otros órganos que también interviene calcio, sí, el efecto será mucho menor, ya veremos por qué. Bueno, toda vez que calcio queda adentro, isquemia tisular. Yo siempre les digo a mis alumnos, nuestras dietas son hipercálcicas, bajo en magnesio. Calcio contrae, magnesio relaja, calcio contrae, magnesio relaja. Y yo estoy pensando mucho calcio dentro, queda poco magnesio. Paciente convulsiona, mucho calcio, poco magnesio. ¿De acuerdo? O sea que el calcio y el magnesio son antagónicos. Ese concepto también va a ser importante manejar. Cuando estudiábamos todo el sistema simpático, liberación de
acetilcolina, liberación de adrenalina, noradrenalina. Decíamos, se despolariza la neurona, ingresa el calcio y por exocitosis va a empujar las vesículas con los neurotransmisores. Otra actividad del calcio. Contracción del músculo, obviamente. ¿Quién es el antagónico del calcio? El magnesio. Magnesio. Ok, eso para mí es fundamental porque muchos de los equilibrios probablemente podamos tenerlos solo suplementando el magnesio. Bueno, nos vamos a quedar con qué tipos de canales de calcio. Los dos que más nos interesan van a actuar a dónde. Yo les decía, si bien el calcio interviene en tantos procesos, yo me voy a quedar con el calcio a nivel cardíaco y a nivel vascular. Mi corazón se contrae, aurícula y ventrículo, más el calcio que ingresa es insuficiente. ¿Qué necesita para contraerse aurículas y ventrículos? Además de esa pequeña corriente de calcio que ingresa. Liberación del sarcoplasma. Sí, señor, lo tengo a izquierda. Retículo sarcoplásmico. Exacto. Retículo sarcoplásmico me guarda mucho calcio. Entra un poquito de calcio y lo dispara y va a liberar buen calcio, contrae. Y después otra vez vuelve al retículo sarcoplásmico y se guarda. O sea que el calcio que ingresa no es el responsable de la contracción, es el responsable de dar el pito para que salga y se libere el calcio que está dentro del retículo sarcoplásmico. Esto es muy importante. Y ese ingreso de calcio es a través de canales tipo L. ¿Quién sabe por qué se llaman tipo L? Canales lentos de calcio. Porque son lentos. Ok, su apertura y su cierre son lentos. Eso va a ser una característica importante. Más hay otros canales de calcio, sí, los L, los N, Q, no nos vamos a concentrar en ello. O sea que ya yo de todo lo que uso calcio lo estoy restringiendo a corazón y vaso. Y dentro de corazón y vaso solo canales tipo L. ¿De acuerdo? Nada. Potencial de acción de la izquierda, ¿de quién es? Músculo cardíaco. Auricular, ventricular y el Purkinje, doctora. Sí, señor. ¿Y este de aquí? Es del nodo sinusal y el nodo aurículo-ventricular. Perfecta. ¿Y este de aquí, a cuánto despolariza? ¿A cuántos milivoltios? Menos 60. Menos 60 milivoltios. ¿Y este? Menos 55. Menos 90. Menos 90, doctora. Menos 90. Hay quien dice 85. Dos características fundamentales. ¿De acuerdo? O sea que acá, esta lámina solo me estoy concentrando en corazón. Pero estoy hablando de células automáticas y estoy hablando de aurículas y de ventrículos. ¿De acuerdo? Si yo tengo esta fase 0 de despolarización, ¿a quién se la debo? Al calcio, El doctora. sodio. Al calcio, doctora. Calcio. El sodio es aquí en esta 0 de este potencial de acción. ¿Ya? Si yo bloqueo este canal al calcio y él es el responsable de la frecuencia de disparo, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la frecuencia de disparo, doctora. Ok, disminuye frecuencia de disparo. Ok. Y si yo acá es conductancia al sodio, ya vamos a estudiar unos antiarrítmicos que van a bloquear canales al sodio, lidocaína, quinidina, más adelante. Pero esta fase de meseta, que es la fase 2, porque acá hay una ligera discreta de potasio, entrada de potasio, aquí esta meseta es la contractilidad cardíaca y depende de qué canales Calcio. calcio tipo L. Calcio. Y si yo lo bloqueo, ¿qué va a pasar? Esta barra de navegación no me deja moverme ya. Va a Y si yo disminuir lo bloqueo, ¿qué va a pasar con la la contractilidad? contractilidad, doctora. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar dos cosas acá, importantes. De pronto estos canales tipo L van a tener afinidad a nivel cardiovascular por estos canales y lo que va a pasar es que acá va a disminuir frecuencia de disparo y acá va a disminuir la contractilidad. Sin embargo, los vamos a clasificar en 3 grupos y 2 de ellos tienen un comportamiento diferente. Si yo les digo a ustedes, ¿y qué características van a tener estos calcioantagonistas, grupo 1 y grupo 3? Pues la característica que ellos van a tener es que van a tener afinidad primero por células que despolarizan a menos 60 milivoltios. ¿Qué efecto farmacológico yo voy a tener si despolarizan a menos 60 milivoltios?
En las células del nodo sinusal, disminuir la frecuencia. Cronotropismo negativo, doctora. Exacto. Y si eso es a menos 60 y esta recién a menos 90, ellos van a disminuir mucho la contractilidad. No, doctora, si es que están en menos 90. Tuviera que ser, por ejemplo, un tejido isquémico que curse con un potencial menos negativo. Un tejido isquémico, pero cuyo impulso va a ser determinado por el calcio. O sea que igual va a ser bloqueado. ¿De acuerdo? O sea que acá tengo una característica bien importante en mis calcio antagonistas. Primero, afinidad por células que disparan a menos 60 milivoltios. También van a bloquear las que disparan a menos 90, claro que sí, pero no muy marcado. Estoy hablando de grupo 1 y grupo 3. Pero va a haber un grupo del medio que se llama grupo 2, que son las más famosas, son las más antiguas, que le vamos a llamar dihidropiridina, que tienen una afinidad extrema, no a nivel cardíaco, sino a nivel vascular. El vaso va a despolarizar a menos 60 milivoltios. Estoy hablando de músculo liso vascular, no cardíaco. Ese músculo liso vascular con extrema afinidad por las dihidropiridinas. Extrema sí. Y si es extrema, ¿cómo va a ser el efecto si yo estoy inhibiendo el ingreso de calcio y músculo liso del vaso? ¿Hay vasoconstricción o vasodilatación? Vasodilatación, doctora. Y esa vasodilatación va a ser extremadamente importante. Más que importante, yo le pondría el término brusca. ¿Qué pasa si en mi cuerpo la presión se cae rápido? Va a haber un efecto rebote, una activación del simpático. Ya, en realidad es un efecto reflejo, ¿no? Reflejo. Se activa el simpático y ¿qué se va a liberar? Noradrenalina, doctora. Ya, el vaso está dilatado, no tengo mucho para hacer. ¿Quién me queda para actuar? El corazón, ¿Al cronotropismo corazón qué le va a positivo. hacer? Muy bien, ¿al corazón qué le va a hacer? Taquicardia, doctora. Aumenta sus 4 propiedades. Ahora pensemos. Estos fármacos tienen afinidad por territorio arterial, coronaria, pero me cae bruscamente la presión arterial, disminuye poscarga. Pero si reflejamente me activa el simpático, este grupo 2, porque es extremadamente potente, extremadamente efectivo, más que potente, brusco. Si ese paciente ya tenía una angina y yo voy a aumentar las 4 propiedades del corazón, ¿con qué me puedo encontrar? Que va a aumentar, doctora, la demanda y puede empeorar la angina. Y han habido muertes asociadas al uso de nifedipino. Hace muchos años, yo me acuerdo que venía nifedipino en unas cápsulas líquidas. Yo era farmacéutica, las dispensaba y en la emergencia pinchaban la cápsula y pinchaban el líquido, sacaban la aguja y lo colocaban debajo de la lengua en angina de pecho, ¿no? En un ataque de angina. Y se ponía rojo el paciente y respiraba mejor porque es un buen vasodilatador coronariano. Pero después se fueron dando cuenta que rápidamente venía la sobrecarga del simpático por acción refleja y el paciente empeoraba y muchos de ahí hacían su infarto porque ya no se podía controlar la crisis de angina. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque para nosotros usar este grupo que son las dihidropiridinas, solamente deberíamos usarlas de liberación sostenida. Casi que están proscrito un nifedipino que no sea de liberación sostenida. ¿Qué es liberación sostenida? ¿En qué me va a ayudar? Porque Me va a se libera ayudar el de que fármaco no tenga lentamente. concentraciones altas de fármaco tan rápido. ¿Ok? Si yo lo tomo sin reta, llegó, tiene una liposolubilidad hermosa el nifedipino, tan hermosa que lo puedo poner debajo de la lengua. Entonces, el efecto llega rápido, hipotensión rápida, efecto simpático. Si lo hacemos retar, todo comprimido retar nunca se debe partir. Siempre recomienden eso al paciente. ¿Qué? ¿Por qué? Porque él tiene diferentes capas que hacen que se libere por periodos generalmente para 8 a 12 horas. Nifedipino retar, estoy hablando de 20 miligramos, el que más usamos. Sin embargo, hay uno que se llama Oros,
Ese es espectacular. En lugar de 20 cada 8 viene de 60 miligramos para dar una sola vez al día. Entonces el gran problema que tuvimos con los antagonistas de calcio es que de pronto el grupo 2, que son las de hidropiridina, extremadamente vasodilatadores. Muy bien. A partir de ahí, a eso le vamos a llamar primera generación. Nifedipino es la droga tipo, es la más estudiada, la más antigua. Empezaron a hacer cambios en su molécula y aparece la segunda generación y la tercera generación que la veremos hoy. ¿De acuerdo? Entonces ese ha sido el nacimiento de los antagonistas de calcio. Antihipertensivo fantástico, pero extremadamente brusco. ¿Qué preciso yo? Siempre hacerlo retar. Con esta lámina yo les decía una característica importante de los antagonistas de calcio. Afinidad por células que despolarizan a menos 60 milivoltios. Más grupo 1 y grupo 3. Grupo 2 es especial, lo vamos a estudiar casi apartado. Pero hay otra característica que también la vamos a mencionar porque son las dos características para que actúen los antagonistas de calcio. ¿Quién sabe cuál es? A ver, ¿quién leyó algo? Dependencia de uso, doctora. ¿Y qué significa eso? Que Dame un cuanto ejemplo. más veces se active o se abra un canal de calcio, el bloqueo a este mismo será más efectivo. Pero solamente lo tienen dos grupos, esta propiedad más notoria. Es el 1 y el 3. Al nifedipino, el grupo 2 sale de todo el esquema que podemos hablar y lo vamos a estudiar solito, porque ya hemos dado su característica más importante. Muy bien. Entonces, dame un ejemplo de uso dependiente. Dame un paciente A y un paciente B. Por ejemplo, doctora, lo que he leído es que estos grupos 1 y 3, debido a su propiedad de dependencia de uso, se utilizan más en taquiarritmias supraventriculares, porque ahí la activación del canal de calcio está aumentada, entonces su bloqueo va a ser más efectivo. Ahí van a actuar como antiarrítmicos. ¿Ya? En cambio, los otros, los del grupo, del grupo 2, pueden ser utilizados, por ejemplo, en hipertensión o también en angina de pecho, pero una que sea por vasoespasmo. Ya. La pregunta era, está bien respondido, pero quería un ejemplo. Paciente A. Paciente A tiene 160 latidos minutos. Paciente B tiene 75. ¿En cuál de los dos pacientes se abre y se cierra más, con mayor frecuencia, el canal del calcio? El En paciente el A. Paciente A. El de 160. Ok. Eso es uso dependiente. Más lo uso el canal y más lo bloqueo. Yo le doy el fármaco al paciente en quien va a tener mayor efecto farmacológico en ese momento, en el que tiene mayor apertura y cierre de canal. O sea que la probabilidad de que nos hagan una bradiarritmia no es tan alta. Sí existe, más no va a ser alta. Porque el grupo 1 y grupo 3 tienen esa característica, además de tener selectividad por célula con mayor apertura y cierre de canales de calcio. Eso les confiere cierta cardioprotección. ¿Ya? Son las dos características fundamentales. Sin embargo, son características del grupo 1 y del grupo 3. El grupo 2 sale de contexto, el grupo 2 no puedo decir que va a ser bradicardizante porque hay un reflejo simpático que de alguna forma hace que aumente más bien el gasto cardíaco, intenta aumentar frecuencia. La idea es que sea un reta para que ese efecto no sea tan marcado, pero sí me va a contrarrestar esta cardiodepresión que yo voy a tener en automatismo, ¿ya? Este efecto inotrópico no es tan marcado porque esta célula despolariza a menos 90 milivoltios. Y nosotros vamos a tener preferencia primero por las que despolarizan a menos 60 milivoltios. ¿Quedó claro el panorama general? Ahora vamos a entrar en detalle. ¿Preguntas hasta ahí? Borramos. Sí. Ok. Ya. Bueno, los canales del calcio, esto está cerrado, esto está en reposo, nada que ustedes no sepan.
Cuando hay sístole, pues me va a entrar el calcio, pero ese calcio tiene que estimular o darle el gatillo para que salga el retículo sarcoplasmático, ¿verdad? Cuando hay la diástole, el calcio va a tener que salir. ¿Quién nos ayuda a que salga el calcio hacia el exterior? Es esta intercambiador sodio-calcio, ¿ya? Va a salir el calcio y nos va a entrar el sodio. Después vamos a ver qué va a pasar cuando vamos a bloquear una ATPasa, pero eso lo voy a ver más adelante. Lento es para mí cambiar estas láminas. Ok. Ingresa ese calcio. ¿Esto es a nivel vascular o a nivel del miocito? Esta gráfica que tengo. A nivel del miocito, doctora. Sí, señor. ¿Y por qué te has dado cuenta? El calcio almacenado. El calcio, Calcio sí, almacenado almacenado para en el todos. Retículo endoplasmático. ¿De acuerdo? Ahí está almacenadito. Cosa que no ocurre en músculo liso. En músculo liso vamos a llamar una acción directa. Es el músculo liso del vaso, ingresa el calcio, se une a la calmomodulina y nos va a producir la relajación. Gran diferencia. Vamos a ir pensando lo que hace ese calcio en cada lugar. Vamos a hablar primero de células automáticas. Nódulo sinusal, aurículo ventricular, inclusive haz de His, más no la red de Purkinje, ¿cierto? Cuando entra el calcio hace la actividad de marcapaso. Si yo voy a bloquear el ingreso de calcio, disminuyo automatismo, disminuyo la conductibilidad y en un segundo momento, porque ellas despolarizan a menos 90 milivoltios para la contractilidad cardíaca en fase 2, disminuye contractilidad. O sea que recordando rápidamente fisiología nos vamos a dar cuenta qué efecto farmacológico. ¿Para qué lo usaría yo si va a disminuir la actividad de mis células marcapaso? ¿Cuál sería una buena indicación? A ver, yo voy a preguntar mejor porque hay gente que no habla nada. ¿Qué dice Daisy Maita? Si tú vas a disminuir esa despolarización de la frecuencia de disparo de células marcapaso, ¿para qué lo usaría? Daisy. ¿No está Daisy? Stephanie Justiniano, ¿para qué lo usarías? ¿Qué pasó con mis alumnos? Yo avanzo y avanzo porque hay 2 o 3 que siempre me contestan y leen el tema, pero los demás no lo sé. Arias, Guicrioli. Orellana. Sí, ahora lo usaría tal vez para... Supraventricular. Son cardioprotectores. Igual que, ¿qué otros fármacos hemos estudiado ya cardioprotectores? Que actúan a otro nivel. De todo lo que hemos estudiado, ¿quiénes son cardioprotectores? Betabloqueante. Tenía una niña para responder. Sí, los betabloqueantes. Está muy bien. ¿Ok? Eso a nivel cardíaco. ¿Y qué pasa en músculo liso? Músculo liso, la acción es directa. Bloqueo canal al calcio, vasodilatación, por lo tanto va a disminuir la resistencia periférica. Si hablo de antagonistas de calcio, ¿la preferencia es arterial o venosa? Arterial, doctor. Arterial, eso recuérdenlo siempre. Más a mayores dosis, algo va a haber de afinidad por territorio venoso, pero es arterial. Y si es arterial, ¿disminuye precarga o poscarga? Postcarga, doctor. Poscarga. Señor, disminuye la poscarga y voy a tener un buen efecto en arterias coronarianas. Por lo tanto, lo puedo usar en angina, doctora. Angina, principalmente la vasoespástica. Más, ¿podré usar un nifedipino simple o uno retar? Uno reta mejor, doctora, para evitar... Siempre retar, siempre, o sea, no se negocia. Siempre retar. ¿De acuerdo? Porque si no, me puede desencadenar una mayor crisis de angina y un infarto. Bien, fíjense ustedes que el calcio también interviene en músculo liso bronquial. Y si yo le bloqueo al calcio, ¿qué pasaría en músculo liso bronquial?
Broncodilatación. Broncodilatación. ¿Y alguien ha leído qué es broncodilatador, el antagonista del calcio? Hemos estudiado No, broncodilatador, hemos visto agonista beta 2 adrenérgico, hemos visto antimuscarínico, más esto nunca se nombró. Su efecto es mínimo, no llega a ser un broncodilatador básicamente, ¿de acuerdo? O sea que no va a superar a ninguno de los grupos que ya hemos estudiado, solo faltan las xantinas en broncodilatadores, aminofilina, cafeína, pero este efecto es mínimo, ¿ya? Este efecto es mínimo. Músculo liso gastrointestinal. Músculo liso intestinal se mueve, contracciones gracias al calcio, uno de sus fenómenos. Sin embargo, como le bloqueamos el canal al calcio, habrá un grupo, no he dicho todos, que van a hacer estreñimiento, generalmente el verapamilo. Y el diltiazem, que es el otro grupo, que es el grupo 3 de los antagonistas de calcio, más bien hace diarrea. O sea que eso va a depender también del tono de cada individuo a nivel intestinal, más no es un efecto que va a ser fijo en todos los pacientes, ¿ya? Pero sí me va a dejar un efecto adverso bien importante. Entre el esófago y el estómago, ¿quién está? Entre el esófago y el estómago. Cardia. Y si le bloquea el canal al calcio al cardia, ¿qué va a hacer ese cardia? ¿Qué tiende a hacer? Se va a dilatar, va a estar flácido. Dilatación del cerebro. Y si se dilata, Reflujos gástricos. Un reflujo. el reflujo gasofágico, Acidez. hablo del grupo Gastroesofágica. 1 y del grupo 3. Yo les decía hace rato, perdón, que el grupo 2 es un poco diferente porque justo se comporta por ese fenómeno que hace de estimulación simpática un poquito opuesto al grupo 1 y al grupo 3, como que estudiamos dos grupos diferentes, ¿ya? O sea que aquí muchas veces en espasmo esofágico sí se pudiera utilizar, pero colocado localmente, porque su efecto en vía oral no es muy marcado. En ese caso, cuando hay ese espasmo esofágico, lo que se usa es el Botox generalmente, ¿no? Se hacen las ampollas de Botox directamente en el esfínter. Más esto no va a ser un fármaco de primera elección, porque imagínense si solo lo que quiero hacer es bloquear ese espasmo para hacer cierta relajación a nivel del cardia, a ese paciente le voy a bajar la presión, a ese paciente le voy a bajar frecuencia cardíaca. O sea que se prefiere normalmente un efecto más local. A nivel urinario, este efecto no es importantísimo, pero sí va a entrar como un efecto adverso más que una indicación. Bloqueo canal al calcio, entonces disminuye las contracciones del uréter y de la vejiga, pero no es una indicación, un espasmo de vejiga o un espasmo ureteral. Sí va a ser un efecto adverso. ¿Y qué le va a pasar a la micción? disminuir la frecuencia de emisión. ¿Sí? Retención Y puede urinaria. hacer retención urinaria. Y estos fármacos son muy usados a veces en tercera edad, en la taquiarritmia, en una FA, en un flúter, y es un efecto adverso. Más si le sumas a una hiperplasia prostática en tercera edad, entonces es un efecto adverso que les hace muchas veces retención de líquido, retención de orina, les hace en intestino que se llama estreñimiento, les bradicardiza. Entonces, estos de aquí pasan a ser más efectos adversos que deseados. Acá en músculo liso uterino hay mucha controversia, porque imagínense esta paciente, ¿a quién le daría? Estos fármacos disminuyen presión arterial y bloquean canal al calcio a nivel de contracciones uterinas. ¿Quién sería la paciente indicada para darle? Pensemos. Baja presión arterial y disminuye frecuencia de contracciones uterinas. Para un parto prematuro. Para Sí. amenazas de parto prematuro. En una hipertensa con amenaza de parto prematuro. Hay mucha controversia, ya lo vamos a mirar. Hay literaturas que te dicen no usar en embarazadas porque atraviesa la placenta. Otros te dicen sí, el fármaco que usamos en la hipertensión no controlada del embarazo. Cuando digo no controlada, ¿qué usé antes? Eclampsia. Sí,
en una preeclampsia, porque en la eclampsia se usa el sulfato de magnesio directo en vena. Cuando el otro fármaco no fue efectivo, ¿de quién estoy hablando en una hipertensión del embarazo? ¿Qué le doy a la hipertensa embarazada? Primera línea. Agonistas Claro. alfa 2. Agonistas alfa 2 es lo más estudiado y lo que probablemente tiene menos efectos tóxicos en el feto, ¿de acuerdo? Cuando la hipertensión es grave, no logré controlar. No puedo dar beta bloqueante, no puedo dar IECA, no puedo dar ARA2, no doy diurético. Le di agonistas alfa 2, si pudiera usar un labetalol también, en la medida que voy elevando la dosis de labetalol va perdiendo selectividad y puedo nomás tener un poquito de cuadro bronquial. Más este fármaco va a ser ideal en esas amenazas de parto prematuro, una hipertensión no controlada con la alfa-metildopa, ¿ya? Sí la utilizamos y la utilizamos bastante. Incluso hasta localmente muchas veces se ha usado el nifedipino. Bueno, esto nada más para saber qué hace el calcio y si yo le bloqueo el canal al calcio, qué son los efectos que yo voy a esperar. Siempre todo razonado, todo estudio farmacológico tiene que ser de la mano de fisiología. Los canales, ya hemos hablado que hay diferentes tipos de canales, los L son los canales lentos. Los canales lentos nos vamos a concentrar, que ya lo hemos hecho, ya hemos deducido, qué hacen corazón y qué hacen vaso. En músculo esquelético yo necesito mayores concentraciones de calcio, más aparecen algunos efectos adversos. Hay otros genes que están en las neuronas y es antagonizado por una toxina de un caracol marino, nada más a modo de... Hay otros canales tipo P y Q de las neuronas y los bloquea un veneno de araña. Hay otros canales tipo T, que ellos son bloqueados por antagonistas del calcio grupo 4, que están en estudio y que clínicamente todavía no se usan, más se los voy a nombrar. ¿Ya? Amiloride lo bloquea, pero hay otros fármacos más nuevos. Y estos otros están en estudio. ¿Qué significa? Que el calcio que hemos visto al inicio, que interviene en tantos procesos fisiológicos, en cada uno de ellos tendrá su forma, tendrá su potencial, tendrá su cantidad, su frecuencia de disparo. ¿Ya? Nosotros nos concentramos hoy, borrar los dibujos, ya estoy, en los canales tipo L, corazón y vaso, punto. Y las dos características que ya las sabemos, que era uso dependiente. Cuanto más se abre un canal, el bloqueo será mayor en él. Ya. ¿Y quién me va a cumplir esa condición? Grupo antagonista de calcio de grupo 1, grupo 2 y grupo 3. El grupo 2 son las de hidropiridina, el nifedipino. El grupo 1 ya las vamos a ver enseguida, la jaridalquilamina, ese es el verapamilo. Y el grupo 3 es el diltiazem. ¿Quién me va a cumplir esa característica uso dependiente? El grupo 1 y el Grupo 1 y grupo 3. Grupo 1 y grupo 3. El grupo 2 es como que fuera totalmente ajeno, totalmente diferente en su comportamiento. Y el voltaje dependiente, este me lo van a cumplir todos. Células que despolarizan a menos 60 milivoltios. ¿Quiénes despolarizan a menos 60 milivoltios? No, sí. Ya. Si yo le bloqueo el canal al calcio, no me van a responder los de siempre. Yo voy a preguntar aquí. Si yo bloqueo estos canales al calcio, ¿qué va a pasar en nódulo sinusal y aurículo ventricular y por qué? Me lo va a decir Karen. Karen. Kimberly. ¿Dónde están mis alumnos? Yo respondo, no entiende, lo puedo volver a repetir. Cuando los chicos leen y me responden rápido, yo avanzo un poquito más rápido, pero no sé si es la velocidad de todos. Laura Montaño. Y si yo lo retiro de la sala, bueno, igual después la van a escuchar la grabación. No creo que sería una medida drástica, ¿no? Para que contesten. La dejan la computadora encendida y se van para escuchar la clase en otro momento. Bautista Margarita.
María José Lavallén. María Loaiza. Aquí, doctora. Doctora, esa parte la puede volver a explicar, por favor. ¿Vio? Ya. Yo necesito que todos participen. Doctora, esperen un poquito, no leí, no entendí. Porque yo estoy avanzando porque me responden, pero claro, los demás son oyentes. Yo te preguntaba dos características que tenemos. Uso dependiente. ¿El canal se usa más? ¿Se bloquea más? ¿En quién se usa más? ¿El que tiene una frecuencia de disparo alta o baja? La que la tiene alta y la va a bajar. Pero si la frecuencia de disparo está más o menos normal, no la va a afectar. Sí va a haber un poco de afección, pero no tan importante. Y lo que yo preguntaba era, aquí debería decir número 2, ¿no? Voltaje dependiente. Y cuando hablo de voltaje dependiente, estoy hablando que estos fármacos van a tener afinidad primero por células que despolaricen a menos 60 milivoltios. Y dentro de ese grupo las tengo ¿a quién? A estas tres. Células automáticas, sinusal y aurículo-ventricular, aunque también un poquito haz de His. Miocárdico isquémico. Un miocardio que le está faltando oxígeno y empieza a generar impulsos eléctricos anormales. Eso es un miocardio isquémico. Pero también el músculo liso del vaso, por una acción directa, ni siquiera gatilla más liberación de calcio como el miocardio, no es directo. Entonces yo te preguntaba, si yo a estas células que despolarizan a menos 60 milivoltios, nódulo sinusal y aurículo ventricular, le bloqueo el canal al calcio, ¿qué es lo que va a pasar? Esa era mi pregunta. ¿Quedó mejor? No. Sí, doctora. Me deprime cuando no me contestan o yo pregunto, porque me acelero y avanzo, pero porque 3 o 4 leen y la clase va para adelante, pero ¿y los demás? Tengo muchos alumnos y quiero entrar en 5 minutos de vuelta, ¿ya? Acá la pregunta era, si yo le bloqueo al nódulo sinusal que despolariza a menos 60, va a disminuir frecuencia de disparo, porque su potencial de acción era así, y ese potencial dependía del ingreso de calcio. ¿Qué canales? Tipo L, yo lo bloqueé, disminuye frecuencia de disparo. ¿Para qué lo voy a usar? Lo voy a usar en taquicardias supraventriculares. ¿Qué efecto adverso puede tener? Que me disminuya mucho la frecuencia de disparo y pueden ser bradicardizantes. Grupo 1 y grupo 3, porque el grupo 2 era especial. Bajaba la presión tanto que activaba siempre un poquito al simpático. Efecto que lo disminuyo con un efecto reta.